Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por habernos permitido conocerte, Señor, porque tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos convenciste de pecado, de nuestra necesidad de ti, y un día, Señor, pudimos comprender que te necesitamos, y ese día te entregamos nuestra vida. Y hoy, Señor, continuamos reconociendo que tú eres nuestro Señor. Confesamos que quizás no hemos sido, Señor, todo lo que debemos de ser, pero tu palabra dice que tú has empezado una buena obra y que la vas a perfeccionar. Y hoy, Señor, te pedimos que así lo hagas con nosotros. A través de tu bendita palabra nos enseñes, nos corrijas y también nos des aliento. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues algo de lo que me gustaría que pudiera usted meditar el día de hoy conmigo es en lo siguiente. En la gran mayoría de nuestro mundo, no en todos los lugares, pero en la gran mayoría tenemos libertad religiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona puede escoger en qué creer. Pero eso no quiere decir que todos ellos estén creyendo en algo que es verdad. Entonces, a través de la historia, las religiones se han multiplicado. Algunas aparecieron y desaparecieron. El hombre es un ser que busca los asuntos espirituales y por esa razón se ve orientado a buscar en toda clase de religiones, toda clase de prácticas religiosas. El asunto es que se volvió muy popular desde los años 70 u 80 que decían: todos los caminos conducen a Dios. ¿Es esto verdad? Bueno, vamos a ir a través de la palabra de Dios para que leamos lo que la palabra de Dios dice y meditemos en varios pasajes que nos hablan de algo que sin duda es confrontador para las personas que practican diferentes religiones. Ahora, si usted me va a decir, o quizás no le va a gustar lo que le voy a decir, si me va a decir, usted es muy radical, yo le voy a decir, no soy yo el radical es Jesús. Porque Él fue quien dijo la mayoría de las palabras que vamos a leer, y los apóstoles confesaron esto que vamos a leer creyendo en Jesús. Entonces, vamos al primer pasaje que queremos estudiar, que queremos meditar en él, y allí mismo en Hechos, capítulo 10, versos 42 y verso 43, nos dice, cuando el apóstol estaban expuestos, confrontados por lo que estaban predicando, dijeron ellos: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y estaban hablando acerca de Jesús. Entonces, ellos lo que dijeron fue, Él nos envió a predicar. Él nos dijo, también sabemos que Dios lo puso como juez, es decir, Jesús es el juez de vivos y de muertos. Y luego dice también que todas las escrituras en el Antiguo Testamento, todas ellas dan testimonio acerca de Jesús, y que a través de Jesús podríamos recibir perdón de pecados por su nombre. Es por Él y solamente por Él. En este pasaje no se menciona a nadie más. Se menciona como la única opción. Incluso el apóstol Pablo, cuando habló acerca de la ley, dijo que la ley no era capaz de salvar a nadie. Es decir, nadie puede por sus propios medios lograr tal santidad que pudiera la persona decir: logré ser salvo porque soy muy bueno. Eso es imposible, totalmente imposible. Y la gran mayoría de las religiones eso es lo que proponen, que las personas puedan vivir de una manera justa y lograr la santidad. El nombre que usted le quiera poner a esa religión, eso es lo que proponen. Algunos de ellos tratan de decir, bueno, sé lo suficientemente bueno para que convenzas a Dios de que Dios
te salve, lo cual no tiene ningún sentido porque la palabra de Dios no es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que sí dice? Bueno, ¿por qué predicamos? Porque fuimos enviados a predicar y esta fue nuestra predicación, que a través del nombre de Jesús se puede obtener perdón de pecados. Ahora, el asunto importante de esto lo encontramos en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, donde el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y allí tenemos algo crítico, los dos puntos contrarios. Predicar el evangelio no es el asunto de ir y decir solamente Cristo te ama. Tenemos que ver todo el aspecto completo, el aspecto de quién es el Señor. Segundo, no solamente quién es Él, qué hizo por nosotros. Tercero, que aceptemos ese regalo. Cuarto, que nosotros le confesemos como Señor y Salvador y permanezcamos en Él. Entonces el Evangelio es todo completo, todo completo. Y lo que dice la Escritura es: el que creyere y fuere bautizado. Recuerde, tú crees y luego eres bautizado. No es al revés, no es eres bautizado y luego crees. Eso no funciona. Porque el bautismo es cuando la persona se identifica con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y si tú fuiste bautizado antes de creer, pues no sabías absolutamente nada. Pero si fuiste bautizado porque tú pediste ser bautizado después de creer, entonces es un bautismo perfectamente legítimo. Porque el bautismo significa muerte y resurrección. Por esa razón, el segundo versículo que leíamos ahorita dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y allí es un futuro perfecto. Es decir, en el momento que tú crees y eres bautizado, tú eres salvo. No está hablando de un futuro. Entonces, cuando hablamos es que tú confiesas a Jesús como Señor y tú eres salvo. Y el bautismo forma parte de tu obediencia, de tu identificación con Cristo. Segundo, dice: mas el que no creyere será condenado. Y esa es la otra parte de la moneda. Entonces, no existe opción, no hay puntos medios. Algunas religiones intentaron meter allí en medio: es que si no fui lo suficientemente bueno, voy a tener otra oportunidad. Y no es así. Es: o confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador y tienes salvación, o no lo confiesas, te rehusas a creer en Él y entonces tienes condenación. Así de claro. No hay puntos medios. No hay qué puedo hacer para. La pregunta se le hicieron muchas veces a Jesús: ¿qué haremos para ser salvos? Y Jesús les dijo: prácticamente tú no puedes hacer nada por ti mismo. Les mandó a hacer cosas que definitivamente ellos no podían hacer. Les dijo: ve y vende todo lo que tienes, daslo a los pobres. Y la persona le dolió en su corazón. Ahora, no era el hecho de venderlo, era que Jesús estaba tratando con él, con esa persona, porque él amaba más sus riquezas. Él más bien quería decir: dame una actividad que yo pueda hacer para agradar a Dios y que Él me salve. Y eso es religión. Él era un hombre religioso. Y por eso, cuando Jesús le dijo eso, se fue de allí entristecido. Amaba más a las riquezas. Ahora, es muy importante que lo entendamos. Vamos a Juan capítulo 3, verso 36, porque nuevamente hay un resultado. Ya mencionamos uno, de creer en Jesús. Y dice, nuevamente vamos a hablar de esos dos contrastes, el que cree y el que no cree. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí tenemos ahora sí un presente perfecto, ya no un futuro perfecto. El que cree es ahora en el Hijo, tiene ahora vida eterna. Y eso es maravilloso. Dice: pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Y eso es bien importante. Son contrastes. Esto es muy común en la literatura hebrea. Contrastes entre, para poderlo explicar, la parte positiva y la parte negativa. Es muy común. Jesús usó mucho esto, lo vemos mucho en los proverbios, lo vemos mucho en los salmos, y Jesús lo usó frecuentemente también. Entonces lo que él dice es, tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Te rehusas a creer en el Hijo, no tienes vida eterna. Y eso es importante. Ahora quiero recordarle una cosa. Jesús está siendo drástico, radical en este punto. No está diciendo, puedes creer en otra cosa, si tú crees en aquello otro, o quizás si eres muy bueno, no es ninguna de estas expresiones. Simple y sencillamente Jesús dijo, o crees en el Hijo o no crees en Él. Si crees en Él tienes vida eterna, si no crees en Él no la tienes. Así de claro, así de claro. Le voy a llevar a un versículo más. Y me encanta a mí, me encanta este versículo. Juan capítulo 14, verso 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque le preguntaron a Jesús acerca del camino. Muéstranos el camino. Y él dijo, yo soy el camino. Ojo, Jesús no dijo, yo soy un camino. Hay otros caminos por allí por los que te puedes conducir. No, Jesús dijo, yo soy el camino y esto es el único camino. Y luego dijo, y la verdad. No dijo, tú puedes tener otra verdad diferente. Dijo, no, yo soy la verdad, la única verdad. Y la vida. Es decir, Él es la única vida. Y cierra con una expresión muy importante. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes acercarte a Dios si no es a través de Jesucristo. Ponle el nombre que quieras. Mahoma, Buda, Confucio, el nombre que tú quieras. Nadie te puede llevar a Dios, solo Jesús. Amén. Solo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Solo a través de Jesús. Ahora me quiero seguir, son varios versículos. Quiero ir rápido porque tenemos que meditar en esto. Quiero llevarle a considerar otras cosas más. Y dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 11. 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de cimiento. Usted sabe cómo se construye una casa. Ponemos los cimientos y sobre los cimientos edificamos. Allí va el resto de la construcción. Y lo que dice entonces el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro cimiento, solamente Jesucristo. Él es el único cimiento. Usted no puede de ninguna manera poner algo en el lugar del Señor. Usted no puede de ninguna manera decir, es que yo creo que a través de esta otra opción yo puedo edificar mi vida y edificar mi fe, porque es un terrible error. Es un terrible error. Ahora recuerde, todos esos pasajes son radicales. Son radicales. Están dejando fuera todas las opciones y están presentando a Jesús como única opción para poder tener salvación, para tener vida eterna, para acercarse a Dios. Vamos a un versículo más. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo a Timoteo,
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no existen más dioses, todos los demás son un engaño, hay un solo Dios. No existen más mediadores, todos los demás son un engaño. El único Dios es Jehová. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No existe otro. Ponle el nombre que tú le quieras poner. No importa a qué imagen te postres, no importa a qué santo le reces, no existe otra opción. Nadie puede interceder ante Dios por ti, solamente Jesucristo. La palabra mediador es alguien que intercede, alguien que está en medio, alguien que está de alguna manera, mire, dice la escritura que Jesús es nuestro abogado. Él es el que está en medio. Él es quien te puede defender, quien puede presentar por ti defensa. ¿Por qué razón? Si es tu Señor, si es tu abogado, si tú le has confesado como Señor, entonces cada vez que haya acusación hacia ti, Él es quien te defiende delante de Dios porque Él te ha perdonado y te ha limpiado de tu pecado. Y eso es muy importante. No existen más mediadores. Lo siento mucho por aquellas personas que piensan que María intercede por ellos, porque eso es falso. Busque en toda la Biblia y no hay un solo pasaje que diga que María puede interceder por usted. Y póngale el nombre de todos los santos que usted quiera y es exactamente lo mismo. Nadie puede interceder por usted. Y muchas personas erróneamente piensan que sus familias que ya fallecieron van a interceder por ellos. Terrible error. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la única persona que puede interceder por ti es Jesucristo. Y o te rindes a Él o estás perdido y sin esperanza. Y eso es bien importante. Ahora, quiero regresar ahora ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera carta del apóstol Juan 5, 11 y 12. Y a Juan le llaman el apóstol del amor. Pero mire lo que dice el apóstol Juan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es drástico, muy importante, pero totalmente drástico. No existen más opciones. Y por último le voy a llevar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aleluya. La salvación es de nuestro Dios y del Cordero. Allí no se menciona a nadie más, solo a Dios y solo al Cordero. Así que después de toda esta exposición, por todos estos pasajes, todos solamente del Nuevo Testamento, en todos ellos pudimos darnos cuenta de una sola cosa: no hay otro camino, hay un único camino. Amén. Un solo Salvador, un solo mediador, un solo intercesor. Y eso es muy importante que lo sepas. Cualquier otra cosa que te hayan enseñado, no sé de dónde lo sacaron, la Biblia no lo enseña.
Así que, si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna. Tus pecados han sido perdonados. Jesús intercede por ti. Pero si no lo has hecho, entonces tengo que decir la noticia real. No tienes vida eterna. La condenación está sobre ti y no tienes quien te defienda. Así que te invito, si tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, adórale, alábale, ora a Él y dale gracias. Pero si no lo has hecho, ríndete a Él hoy. Ríndete a Él. Dile, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Yo te entrego mi vida y todo Gracias. lo que soy. Perdona mis pecados. Hazme tu hijo. Dame vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos has amado, nos atrajiste a ti. Gracias por todos aquellos que van a ver, Señor, este video y que ellos, Padre, tienen la oportunidad de confesarte como Señor y Salvador. Hoy, Padre, te honramos. Te bendecimos, Padre, porque tú nos has perdonado y nos has dado vida eterna. Somos salvos por tu gracia. Te honramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Bendecimos tu nombre. Señor, recibe a aquellas personas. Yo sé que tú lo haces. Recibe a aquellos que te van a confesar como Señor y Salvador. Y gracias por todos los que ya lo han hecho, Señor. Ahora, Padre, dales de tu paz. Calma toda ansiedad y permíteles descansar en ti en estos tiempos tan difíciles. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.